Hola, hola, nos encontramos de nuevo. Hoy estamos en la lección 5 de 6 de la serie Tener un espíritu enseñable, mi responsabilidad. Hemos venido hablando de varios temas relacionados con tener esa actitud, ese deseo de aprender. Y hemos basado esta serie en la palabra de Proverbios 3 del versículo 7 al 8. El cual nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nos damos cuenta que siempre que estamos frente a una promesa, hay un requisito para cumplir. Así lo expone la palabra del Señor. Él nos manda a la obediencia, nos manda a la sujeción, nos manda a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo a Él. Y como Él es soberano, como Él es omnisciente, todo lo sabe, su recomendación siempre va a ser para bien de cada uno de nosotros. Solamente que está el libre albedrío y cada quien escogerá si desea o no alimentarse y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Los temas que hemos visto: el ser enseñable, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué debo tener un corazón enseñable? Características de un espíritu enseñable, cómo ser enseñable según los proverbios. Y hoy el tema que nos corresponde abordar es 3 efectos de un espíritu enseñable. Y vamos a leer esa frase que viene en el dibujito, donde vemos una escalera que va en ascenso y va paso por paso, que es algo que hemos de entender, que cuando queremos ir aprendiendo, que cuando queremos poner en práctica las cosas, porque nos damos cuenta que en el lugar que estamos es una zona de confort y que no necesariamente es lo que Dios tiene para nosotros, nos vamos a encontrar en que el primer paso va a requerir un esfuerzo importante. Por eso vemos la altura que hay desde donde está la persona puesta en pie hasta la primer grada, porque requiere una meditación de lo que se está proponiendo, requiere estar consensuado, o sea, realmente convencido, categóricamente identificado con lo que se me ha hablado. Y aparte de eso, debo de tener una ejecución, debo de moverme, debo de ir hacia eso que quiero ahora hacer para alejarme de aquello que quiero cambiar o que ya no, donde no quiero estar, en esa zona de confort que no me ha ayudado, no me ha llevado más allá. Y esa leyenda dice: la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo debas hacer, quieras o no. Y es muy importante porque definitivamente nosotros podemos estar claros en que la recomendación de la palabra de Dios, lo que el Señor nos está indicando, como está iluminando nuestro camino, nos está diciendo: es por aquí que tienes que caminar, es por aquí donde tienes que andar, esto es lo que tienes que hacer. Y podemos decir: no, sí, claro, yo lo acepto, estoy totalmente de acuerdo, creo que es muy buena idea, creo que es lo que yo necesito, creo que es lo mejor para mí. Tal vez algunos digan: no estoy completamente convencido, más sin embargo estoy sospechando que es lo mejor. Pero el punto es: de nada nos sirve decir nada más sí, 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 de acuerdo, lo acepto, lo entiendo, si no actuamos. Por eso elegí esa imagen que dice: la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo debas hacer, quieras o no. Hay tomas de decisiones que son difíciles, hay retos que hay que asumir y que afrontar, y el Señor ha prometido estar con nosotros. Hay momentos donde tal vez nos sintamos muy seguros, muy firmes en lo que hay que hacer, y habrán otros momentos donde comencemos a tener duda o temor o a cuestionarnos. Mas, sin embargo, si hemos recibido la palabra, si tenemos convicción de lo que Dios nos ha estado hablando, tenemos que hacerlo, nos guste o no. Y más que nada, primando a lo que el Señor nos ha hablado reiteradamente sobre la obediencia.
Él desea a nosotros que seamos obedientes. En Proverbios 15:32, la parte B dice, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. En algún momento lo hemos comentado, tal vez no nos guste de pasar por la experiencia de que nos hagan una llamada de atención, una observación. Y máxime tal vez si la persona no está sazonando sus palabras, no está teniendo ese cuidado del tratamiento de todo el mensaje que está dando, o que su tono de voz está tal vez golpeando o ha subido su volumen, y entonces tiene razón y es difícil. Quiero con esto hacer un paréntesis y decir, en el momento que Dios nos llama a dar una palabra de exhortación que viene a ser motivación, reactivación de una persona, encauzarla en lo correcto, hemos de pedirle mucho al Señor ser asertivos de cómo la vamos a entregar, cómo vamos a hablar. Porque si bien es cierto, muchas veces podemos hablar o vamos a hablar de parte de Dios con su visto bueno, con la guianza de su Espíritu Santo, se puede echar a perder, se puede distorsionar el propósito de la palabra si no estamos teniendo un uso adecuado de todo lo que es el código lingüístico, de la postura, del volumen de la voz, de la inflexión de la voz, ¿verdad? Del tono que estemos empleando, del lugar donde estemos hablando, si estamos exponiendo o no a la persona. Son detalles importantes que tenemos que tener todos en cuenta para que realmente se logre el objetivo para el cual el Señor nos ha dicho: ve y háblale a tu prójimo, ve y háblale a tu hermano. Dejando esa inquietud, vuelvo a cerrar ese espacio que abrí, ese paréntesis, y continúo. Seamos honestos todos y humildes en pensar que cuando estamos aprendiendo, estamos teniendo la mejor actitud, estamos respetuosos, atentos, humildes, dispuestos a escuchar, a aprender para crecer. Esto va a implicar que abramos todo un abanico de oportunidades para escuchar sugerencias, puntos de vista, correcciones, información, datos, entre otros. Esto no significa, como ya lo hemos visto, que como una esponja lo vamos a asumir todo y lo vamos a poner todo en práctica, porque de eso no se trata, sino que vamos a filtrar de acuerdo al Espíritu, sí, con una actitud humilde, y decir si realmente esto es lo que yo tengo que tomar para mí, esto es lo que el Señor me está diciendo. Quizás muchas veces en nuestro diálogo interior o interno podamos decir: no me gusta, no estoy de acuerdo con todo, pero el Espíritu Santo me está diciendo que es lo correcto, entonces debo de asumirlo. Y si algo ha hecho que se desvirtúe, pues la palabra que se está entregando, pues eso debo de hacerle como X, ¿verdad? Como aislar ese factor X que está viniendo a dañar toda la información que estoy recibiendo, y al filtrarla con el Espíritu, quedarme con todo aquello que el Padre me ha enviado. No debemos de sentirnos mal de no saberlo todo, o de que en ocasiones estemos expuestos a situaciones en las cuales no sabemos cómo actuar, porque el único que lo sabe todo, que lo comprende todo, porque lo creó todo, es Dios. Todos los demás estamos en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento. Y cuando la palabra nos dice soportarnos los unos a los otros, es eso. En algunas áreas yo no voy a ser tan de conocimiento, tan dotada, tan letrada, con tanta experiencia. Entonces he de tener esa buena actitud de recibir de aquellos que sí han pasado por esos procesos, esas experiencias, ese conocimiento, que me puedan venir a sumar, a engrandecer, a ayudar, a fortalecer los criterios de fe, los valores, mi caminar en obediencia en el Señor, y dejar a un lado aquello que considero que no. Y al mismo tiempo entender que habrán cosas en las cuales debo de ser humilde y reconocer: tengo la habilidad, puedo hacerlo, tengo el conocimiento, no teniendo más alto concepto de sí mismo, sino realmente siendo justos y honestos y sensibles delante del Señor, y decir: bueno, ya yo he pasado por esto,
lo he superado, lo he vencido, he sacado nota 100, he andado en el camino correcto a pesar de que haya llorado, me haya tal vez quebrado, eh, me haya en algún momento ofuscado, pero lo logré. Entonces, esto es parte de lo que en muchas ocasiones hemos tratado, el de ser humilde, recibir de los demás porque no lo sé todo y no soy absoluto, pero también reconocer lo que sí sé, lo que el Señor me ha entregado, las habilidades, dones y talentos que tengo y ponerlos al servicio del Señor para apoyar a los hermanos, porque hay personas que son muy orgullosas, saben, tienen el conocimiento y hay dos perspectivas. O se jactan de tener el conocimiento y no lo quieren compartir, o tienen el conocimiento y se burlan de aquellos que no lo tienen. Y ahí estaríamos entrando pues en una forma de orgullo, de soberbia, de altanería, y ciertamente no es lo que el Señor nos ha estado hablando con respecto a tener un espíritu enseñable. Y quiero hablar de algunas razones por las cuales nosotros necesitamos tener un espíritu enseñable y los efectos que eso va a traer para cada uno de nosotros. Número 1 es, serás amable. El ser amable es aquella persona que es fácil de amar. La Biblia nos dice en Proverbios 15:12, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Es importante tener una actitud de humildad delante del Señor. Es importante tener una actitud de humildad delante de nuestros hermanos. Y aunque a todos nos da pena o nos sentimos incómodos cuando se nos hace una llamada de atención, hemos de aceptarla, nos guste o no nos guste. Y por eso la observación que hice anteriormente sobre cuando sabemos que Dios nos está mandando a hablar con alguien, tengamos el mayor cuidado, la mayor dulzura, porque no queremos hacer leña del árbol caído, sino que más bien queremos levantar, restaurar, restituir, animar, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y en este punto, con ese versículo bíblico de Proverbios 15:12, está diciendo que el que es insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. ¿Es usted una persona que se le ha dicho, o usted ha escuchado o ha sentido del Espíritu Santo, que esas personas con las que usted se frecuenta, con las que usted se reúne, no la están sumando, no le están desarrollando sus potenciales, no la están motivando para que usted demuestre lo que es ser hijo de Dios? Entonces es un momento de toma de decisiones, de poner límites. Puedo quererlos mucho, me puede gustar mucho estar con ellos, me puedo sentir muy bien, pero el apóstol me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar llevar de las cosas. Entonces es necesario que seamos humildes y digamos, aquella persona que me reta por su forma de ser, me reta en el sentido de que la admiro, puedo notar esas cualidades que tiene, esas habilidades de comportamiento, de la manera de hablar, no solo de eso, también del uso de las normas de urbanidad y de cortesía, de ser educado. Esas son las personas con las que tenemos que usualmente estar para ir aprendiendo, para ir teniendo ese modelamiento y al mismo momento irnos moldeando de acuerdo a ese siervo o sierva de Dios aprobada que tiene una manera correcta de vivir, de actuar, de pensar. Es una decisión que tenemos cada uno de nosotros. ¿Queremos ser amables? Cuando tenemos un espíritu enseñable, uno de los efectos o una de las características que nos va a ayudar a identificar lo que lo tenemos activo, ese espíritu enseñable, es que vamos a ser amables. Aun cuando en ocasiones esa persona con la que estamos hablando, ese interlocutor no lo esté siendo, estemos siendo objeto de un momento de molestia, de incomodidad, de falta de respeto.
Bueno, con educación pondremos los límites, diremos hasta dónde vamos a aceptar o no una situación, pero siempre amparados al respeto, a la amabilidad. Recordemos que recientemente estuvimos estudiando la regla de oro y lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, yo he de hacerlo con ellos. Tomemos en cuenta que hemos hablado que el orgullo es la raíz de la inseguridad. Y aquella persona que a veces se ve muy orgullosa y todo el mundo dice es que tiene la autoestima muy alta, es que se cree mucho. Habría que ver y observar detenidamente si más bien es una inseguridad muy grande lo que hay y por eso trata de demostrar, de modelarse, de exhibirse, de llamar la atención para que todos crean algo porque ella misma es la que no se siente segura consigo misma. Esto que estoy hablando es importante detenerse y meditarlo. Es para meditar. Puede que tengamos miedo de demostrar realmente que no sepamos algo. Sin embargo, será más amable si estamos abiertos a la enseñanza. El que no nos podamos quedar callados ante algo que se nos diga. El que tengamos que sentir que hemos de expresar siempre la última palabra, que siempre tenemos la razón, denotará cierto nivel de orgullo y simultáneamente cierto nivel de inseguridad. En diferentes modalidades o en diferente intensidad se podrá registrar eso. Pero el Señor nos llama a estar seguros en Él. Y nuestra seguridad y nuestra confianza es que aunque nosotros no lo sepamos todo, Él sí lo sabe. Y ahí es la belleza cuando el Señor te llama a dar una palabra, cuando el Señor te llama a predicar, te llama a ministrar, te llama a hacer un acto de amor, de bondad, de misericordia. Y tú dices, yo esto no lo he estudiado, yo esto no lo sé, pero lo estoy haciendo por inspiración del Espíritu Santo. Él me está guiando y esto me salió así de bien porque fue el Señor que me dijo. Estamos dándole la honra y la gloria a Él. Y aunque tengamos preparación académica, títulos universitarios o técnicos o de cualquier modalidad de estudio, siempre hemos de entender que el que tiene el conocimiento viene a servir. Ha de ser amable. 2. Serás más sabio. Siguiendo en esta palabra de Proverbios 15:32, dice, si rechazas la disciplina, en Nueva Traducción Viviente, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. La disciplina es tener esa usanza, esa medida correcta para hablar, para conducirnos, para actuar en los diferentes escenarios, en los diferentes momentos del día, apegado a los valores absolutos, apegado al consejo de la palabra de Dios. Las personas humildes, amados, siempre están aprendiendo porque están abiertos a la corrección. Y aquí hay una afirmación que quiero hacer, que quizás usted la ha escuchado. Y creo que realmente tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Todo el mundo es ignorante, solo que en diferentes temas. Cuando usted entiende y reconoce, hasta aquí llego yo, hasta aquí tengo esta habilidad, hasta aquí tengo esta facilidad, este conocimiento. Estoy siendo maduro, estoy siendo responsable, estoy diciendo, reconozco que necesito ser enseñado. Hay alguien más que me puede aportar algo. Y por eso es que hemos escuchado que se dice, 2 cabezas son mejores que una. Porque ciertamente en la multitud, dice la palabra, de consejeros hay sabiduría. Y a veces por más expertise y por más conocimiento, hay alguien que tiene una idea, hay alguien que puede aportar algo.
En ámbitos educativos en la actualidad, se considera dentro de un grupo de trabajo heterogéneo. Tan valioso aquel que tiene mucha inteligencia y mucho conocimiento, como aquel que tal vez tiene una medida suficiente o para abajo de la media y tal vez no tenga mayor conocimiento. Pero en un momento de discusión, en un momento de aportar ideas, de una lluvia de ideas, para construir nuevo conocimiento, tanto sumará el que tiene mucho conocimiento y mucha inteligencia como aquel que no los tiene. Porque ambos serán un punto de referencia de saber hasta dónde no o qué no corresponde y contemplar también todo lo que sí es pertinente, todo lo que sí corresponde. Y una vida, amados, es tan corta que podríamos decir en esta tierra, ¿verdad? En esta tierra, que no se tiene todo el tiempo necesario para aprender de todo a partir de la experiencia personal. Ahí es donde debemos de tomar en cuenta y valorar todo aporte que se nos dé, aunque digamos, ay, pero ¿cómo se le ocurrió esa idea? No tiene ni pie ni cabeza. Está aportando, te está dando un punto de referencia y decir, esto no nos funciona, en esto no hemos de pensar, sin recriminar, sin maltratar a esa persona que la ha apoyado, que la ha brindado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para construir conocimiento, nos está dando un parámetro y nos está ayudando a tener en claro qué sí y qué no. Es más sabio entonces aprender de la experiencia de los demás. Y creo que lo hemos repetido en otra ocasión. La gente suele decir, nadie escarmienta por cabeza ajena. Mas, sin embargo, los hijos de Dios sí hemos de escarmentar por cabeza ajena. Sí tenemos que leer la palabra, escudriñarla, meditar todo lo que en ella hay, principalmente las historias bíblicas, las narraciones de las relaciones interpersonales que se dieron, porque de ahí podemos, interpersonales e intrapersonales, porque de ahí vamos a tomar una referencia de aquello que no nos podemos permitir, de aquello que sí debemos de cultivar, que sí debemos de hacer. Tomemos en cuenta que ser sabio, este efecto de tener un espíritu enseñable, va a tener en nosotros esa capacidad de irnos proyectando, de irnos motivando, de irnos acrecentando en sabiduría. Por lo tanto, es muy bueno ir aprendiendo por medio de hacer preguntas. Si a usted algo no le queda claro, si usted tiene una inquietud, en la actualidad, vuelvo nuevamente a la parte educativa, se considera una persona muy sabia, una persona con deseos realmente de aprender, aquella que insiste en preguntar, preguntar y preguntar. Quizás usted y yo recordamos la edad de los por qué, de los 4 años, cuando los niñitos comienzan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto cómo se usa? ¿Y para qué sirve? ¿Qué error cometemos? Si fuese el caso, y yo me incluyo para ser solidaria, pero en la persona que usa decir, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Ay, qué cansado. Ay, no pregunte. Ay, ya no quiero contestar. Yo no tengo tiempo. ¡Qué error! Porque en esas edades se está captando todo lo que se puede de bagaje de conocimiento y de información. Se está enriqueciendo las bases de conocimiento de los campos semánticos, sintácticos, pragmáticos, o sea, todo lo que tiene que ver con construcción de vocabulario. ¿Y por qué hablo de esto? Porque de lo que se pobla en nuestra mente, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros vemos, de lo que conocemos, de eso se llena nuestra cabeza, y esos son los insumos del pensamiento, esos son los insumos para tener ideas y para luego responder, solucionar, decir, tomar decisiones, actuar. Si así como estoy diciendo, es importante responder los por qué de los niñitos físicos. Es importante que usted y yo, reconocidos en pleno crecimiento espiritual, porque el único que tiene la estatura perfecta es Jesucristo. Todos los demás vamos en un continuo crecimiento, en un continuo desarrollo como la luz de la aurora. Entonces hemos de indagar, hemos de estudiar, hemos de meditar
¿De qué se pobla usted la mente? El otro día escuchaba a alguien que decía, ¿cómo es posible que oran tanto? ¿Cómo es posible que toleran estar una prédica, otra prédica, una enseñanza, otra enseñanza, un testimonio, vuelven a orar, pasan cantando? Bueno, de eso poblamos nuestra mente, de eso poblamos nuestro espíritu, de eso poblamos nuestra alma, nuestro cuerpo, para que cuando tomamos decisiones, para cuando tenemos que hacer cosas, saquemos de todo ese insumo, de todo ese bagaje de información. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted más escucha? ¿Qué es lo que usted más ve? ¿En cuánto invierte usted su tiempo? Y usted mismo al responder se va a saber en qué usted se ha preparado, en qué usted se ha hecho especialista. En seguir un influencer que habla a esa persona o esas personas, en escuchar música secular, de qué tipo, cuál es el mensaje que está dando. Si es solo deportes, ¿cómo alimenta usted desde ahí la parte espiritual? Esto es un asunto de responsabilidad de cada quien, tiene que testear y decidir de qué me quiero llenar. Unos tendremos mayor capacidad de estar inclinados a las cosas espirituales y estar recibiendo todo tipo de información, de palabras, de enseñanza, de profecías, de sueños, de canciones, de experiencias, de testimonios. Habrán otros que no tendrán una medida de decir 100% no puedo, pero si su medida está menos del 50%, bueno, piénselo con respecto a la parte cuantitativa. ¿Qué nota para usted es aceptable en una prueba que se haga? ¿Para usted es suficiente un 40, un 50, un 60, un 70? ¿O le gustan los 100? Entonces prioricemos la vida espiritual. La tercera evidencia que vamos a tener de tener un corazón enseñable, un espíritu enseñable, es que tendremos menos conflictos. ¿Por qué? Porque en Proverbios 13:10, parte A, dice en Nueva Traducción del Viviente, el orgullo lleva a conflictos. Y este podría ser un buen versículo para aprender y aplicarnos todos en las diferentes relaciones que tenemos, como pareja, como cónyuges, como padres, como compañeros de trabajo, como compañeros de milicia, compañeros o parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que se abre una discusión, es muy bueno saber que va a venir un punto de aclarar, de que todos van a poder expresar, claro, viendo el conflicto como una herramienta para solución de problemas. Hay personas que no les gusta el conflicto, hay personas que rechazan el conflicto y creen que cuando la palabra dice bienaventurados los pacificadores, es porque nunca debe haber un conflicto, nunca decir nada, siempre callar, siempre tolerar, siempre sonreír, aunque por dentro la persona se esté explotando. Eso es algo que se nos ha enseñado mal. Ciertamente hay que confrontar, ciertamente hay que hablar, ciertamente en nuestra humanidad vamos a tener puntos de conflicto, pero ¿qué hacemos ante los conflictos? El conflicto se va a desvirtuar si de por medio una de sus plataformas o una de sus bases es porque uno de los que están en el conflicto tienen orgullo, tienen soberbia, están en una posición que lo saben todo y que solo ellos tienen la razón y solo importa lo que ellos piensen y solo se debe hacer lo que ellos quieran y solo se debe tomar en consideración sus ideas. Cada uno de nosotros debe priorizar que si voy a un conflicto es porque voy a buscar una solución, es porque voy a hacer una propuesta, es porque voy a exponer mis ideas y quiero llegar a una solución.
Entonces entendamos este contexto de Proverbios 13:10, donde dice: el orgullo lleva conflictos, entendiendo que no habrá paz, que no habrán acuerdos, que aunque se expongan las cosas, el ambiente, la situación en el lugar donde se está dando este conflicto puede ir a peor, puede irse poniendo más tensa, más intensa. ¿Por qué? Porque hay dos áreas o tres o más pugnando por una situación. Maduremos y entendamos que cuando hayan desacuerdos, cuando hayan puntos en los cuales nosotros sentimos que no estamos pensando lo mismo, con un mismo punto de vista, iremos al conflicto, pero desde la perspectiva de hay que abrir la boca, hay que hablar, sin maltratar a la persona, señalando la situación. Y siempre creyendo que nosotros vamos a encontrar una solución. Si el conflicto se va en mala actitud, como aquí con el orgullo, el contexto que quiero que entiendan es que será hacer un problema. Quizás puedan haber hasta gritos, hasta malas palabras, palabras ofensivas, las cuales van a dañar todo. Si nosotros tenemos un corazón enseñable, tendremos menos conflictos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, vamos a proponer las cosas, pero desde el punto de vista de humildad, de que queremos que haya unidad, que haya coinonía, que haya respeto, que haya un engranaje, una componenda, un acuerdo para salir todos victoriosos. Entonces, el decir que tendremos menos conflictos, esos que están acostumbrados a darse en el mundo secular, de pleitos, de gritos, de ofensas y de lo que estamos viviendo actualmente, que ahora no respetan la vida humana y niños o grandes son afectados porque simplemente la persona está por el orgullo y por cumplir su cometido, lo que quiere hacer. El Señor Jesús nos exhorta y nos dice que Él quiere que seamos como niños, lo dicen los evangelios. ¿Por qué? Porque los niños son enseñables. Ellos están abiertos a aprender, están ansiosos por aprender y no están a la defensiva. Difícilmente escucharás un niño pequeñito cuando está aprendiendo que diga: no necesito aprender a caminar, no necesito aprender a hablar, no puedes enseñarme nada sobre nada. Difícilmente. Entonces el Señor hoy nos pregunta: ¿quieres tomar la opción de ser un corazón enseñable? ¿O quieres vivir en una postura de negación, de arrogancia, de orgullo? ¿Quieres elegir hoy ser enseñable o prefieres ser inalcanzable? Aún a pesar de lo que decidas, debo decirte, Dios está para ti, para mí, y Él nos va a sostener mientras aprendemos en humildad. Para reflexionar, planteo estas preguntas. Cuando alguien trata de corregirte, ¿cómo reaccionas con frecuencia? ¿Cuál es tu forma de reaccionar? Con frecuencia estás irritable, estás enojado, mandas a callar a todo el mundo, tiras las manos, haces gestos. ¿O eres una persona que calla y escucha y reflexiona? ¿O eres una persona que asiente o que dice: sí, me estoy dando cuenta? Esto directamente nos exhorta y nos habla sobre el orgullo. No nos lo debemos permitir. Ante una situación de haber discutido con alguien, pregunta: ¿cómo demostró uno de los dos la humildad? ¿Cómo se hizo la diferencia? Habrá momentos donde uno de los dos tendrá que callarse. O los dos. Habrá momentos donde más bien hay que bajar y reconocer
¿Cómo se hizo la diferencia? Esto realmente es para reflexionar. Cuando hemos tenido un punto de confrontación, de desacuerdo con alguien, humillamos, maltratamos, descartamos, botamos la relación, botamos a la persona. ¿Cómo en ese momento de tensión tú o yo hemos hecho la diferencia para que se vea Cristo? Esto no significa que haya que ceder a todo lo que las personas quieren o que pasen por encima de lo que nosotros pensamos, de nuestros valores, de nuestras costumbres de fe o de lo que creemos como persona integral. Mas, sin embargo, el gritar, el imponerme, el exigir, estará demostrando que yo soy hija de Dios, que soy hijo de Dios, que tengo un corazón enseñable, que estoy considerando a otro como me voy a considerar a mí mismo. Finalmente, ¿por qué crees que es importante seguir creciendo, seguir aprendiendo? ¿Crees que va a mejorar tu estilo de vida, tu conocimiento del Señor, tu testimonio? ¿Por qué para ti es importante seguir aprendiendo? Y la pregunta queda así porque, aunque digamos, ay, a mí me da pereza estudiar, a mí no me gusta ir a ninguna parte a estudiar, o qué aburrido leer. Bueno, al estar expuestos a diferentes ambientes o a los ambientes a los que nos permitimos estar expuestos, con la costumbre vamos incorporando acciones, pensamientos, paradigmas, actividades. Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero siempre estamos aprendiendo. Aquí la pregunta, ¿por qué para usted es importante aprender? ¿Seguir aprendiendo? De ahora en adelante deberíamos de estar como más juiciosos en cuanto a ver a qué estamos expuestos y si realmente eso es lo que queremos aprender. ¿Solo quiero saber de un tema específico de la vida diaria? ¿O me interesa saber muchas cosas de la vida espiritual? Que el Espíritu Santo nos ayude a darle respuesta a esto, de manera que podamos tener esas características o efectos de un corazón enseñable. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en este día por esta palabra. Gracias porque tú nos llamas a la amabilidad, nos llamas a la sabiduría y nos llamas, Señor, también a evitar el conflicto que no resuelve nada y que trae dolor. Hoy renunciamos a toda práctica de vida que hemos venido fomentando, que hemos venido viviendo, que hemos venido realizando y que está desapegada a ti, que no nos ha ayudado a crecer en valores, en conocimiento de la palabra, en fe, en mansedumbre, en pureza, en templanza. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos la decisión y decimos, no queremos más eso. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos, guíanos. Pon las personas correctas cerca de nosotros para que hagamos las cosas para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Nos apegamos a ti y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Que esta palabra no se la lleve el viento, sino que realmente cada uno de nosotros la atesoremos, la compartamos con otros y también la estemos consultando cuando lo hallemos necesario, cuando a veces se haga difícil el camino y olvidemos que tú, Señor, nos llamas a ser humildes y a tener un espíritu enseñable. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo. El día de mañana completaremos las 6 lecciones. Los espero. Buen día.